Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Será en el momento que nos vea este video. Estamos aquí comenzando junto aquí al grupo que siempre nos acompaña, el hermano Víctor, el diácono Ariel, el pastor Miguel y aquí quien les habla, el pastor Jorge. Estamos comenzando este nuevo video que van a estar ahí viéndolo en cada una de las plataformas. En YouTube lo puede ver ahí en Edificando el Cuerpo de Cristo. Si usted se quiere suscribir, si usted quiere estar ahí al tanto de todos los videos, puede hacerlo ahí suscribiéndose a Edificando el Cuerpo de Cristo en la plataforma de YouTube. También lo puede ver, los videos también los estamos pasando en la iglesia, en Facebook, en la Iglesia Sirena, ¿cierto? Sí, Iglesia Sirena, ahí está. Iglesia Sirena, ahí lo puede ver, a los videos también, ahí está al tanto de todo lo que está sucediendo en la iglesia. También en los hermanos que lo están transmitiendo, tenemos algunos hermanos como el hermano Gonzalo Díaz, que lo está transmitiendo en vivo, lo puede ver a través de cada una de esas plataformas. O sea, hay diferentes maneras en las cuales usted lo puede estar conectándose y recibiendo el mensaje que damos cada semana a través de esta vía, ¿no? Que sabemos que estamos llegando a muchas personas, a muchas vidas, a muchos hogares, y que sabemos que también hay muchas necesidades, hay muchos pedidos de oración que sabemos que van a llegar a esta mesa de trabajo. Por eso es nuestro interés también de estar conectados con ustedes. Si ustedes tienen alguna necesidad, algún pedido de oración, puede dejarnos a través de los lugares donde nos esté viendo, dejar su mensaje o estar en contacto, o dejar, si usted desea, dejar su número, su dirección para que lo vayamos a visitar o para que podamos estar en contacto con cada uno de ustedes. Sabemos y conocemos la necesidad, por eso nosotros queremos llegar a su hogar. No es solamente que usted pueda recibir la palabra a través de estos videos, de estas grabaciones, sino que también podamos llegar a su casa con Cristo, con el mensaje de Cristo, porque sabemos la necesidad, conocemos la necesidad que hay en cada uno de los hogares, como también lo hubo en algún momento en cada una de nuestras vidas, y Dios mandó a alguien a recibir el mensaje de Cristo. Así que bueno, estaremos en contacto. Hay maneras y maneras para que usted se pueda estar comunicando y estar en contacto con nosotros. Seguimos con el mensaje de propósito, ya para ir también cerrando, creo que es la cuarta entrega, puede ser la cuarta entrega de propósito, así que estamos también, seguimos hablando de este tema. Amén. Amén, amén. Habíamos quedado en que, por ejemplo, mi parte había quedado en el despropósito que muchas veces el enemigo siembra en la vida para traer la confusión y simplemente sacarlo del propósito. Con ideas, con confusión, con ideología, muchas cosas, mucha presión de grupo, presión social, informaciones falsas, y todo se podría así llamar puertas alternas para sacarnos del verdadero propósito que es Cristo, ¿no? Yo le quería leer rápidamente una parte en segunda de Tesalónica, que dice, segunda de Tesalónica 2:1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, con minúsculo, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Ese es el punto culminante para mí en el tiempo justamente que estamos viviendo. Dice: no dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, porque hay tanta doctrina, tanta ideología, tanta enseñanza, tantas alternativas en esta vida para elegir, pero es una estrategia del enemigo, como decía anteriormente, como para sacarnos del propósito. Es la estrategia del enemigo que pone. Por eso el enemigo, una vez que uno conoce a Cristo, recibe a Cristo, no os dejemos mover fácilmente de la manera de pensar que trae Cristo en la vida. En los videos anteriores dijimos cómo el enemigo siembra cosas y
cómo nos damos cuenta que estamos en el propósito de Cristo, acercándonos a Él, y sabemos que Cristo nos produce vida, nos trae paz. El resultado que nos produce caminar en el propósito de Cristo es vida, paz y seguridad. En cambio, el enemigo en este tiempo podemos ver cómo se mueve a través de la confusión, de espíritus engañosos, de falsos maestros. También dice una parte de la palabra que con sus propios deseos y concupiscencias intentarán engañar a muchos. Yo creo que estamos en un tiempo donde el engaño, la mentira, la farsa está al pie del cañón para engañar a muchos. Si fuese posible, dice la palabra, incluso los escogidos. Por eso yo quiero que usted se agarre de Cristo, de la verdad de Cristo, y no se deje fácilmente mover de la manera de pensar que Cristo incorporó en nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que hay una manera de pensar del mundo o del sistema y una manera de pensar de Cristo. Amén. O sea que llegamos a la conclusión de que existe la mente de Cristo. Amén. O sea que tenemos que entender en ese aspecto de que así como existe una mente de Cristo, existe una mente diabólica. O sea, una mente que tarde o temprano te va a llevar a desgastarte mentalmente, físicamente, hasta el punto de matarte. Y no es para que se asusten ni nada de eso, pero sí para que estemos advertidos de que tarde o temprano este sistema, el mundo de las tinieblas y toda la transgresión, todo el pecado que se mueva a nuestro alrededor, es lo que tarde o temprano nos va a terminar consumiendo. Creemos a veces que estamos bajo un propósito, bajo una ideología, lo hablaba ahí el hermano Ariel, pero a veces eso me está llevando a algún resultado correcto, me está llevando a alguna especie de alineación con lo que realmente me va a dar, o sea, lo que estoy hablando, que salgamos de nuestra mente terrenal, por decirlo de una manera, y pensemos a modo mucho más allá. Lo que les estamos exponiendo, este mensaje que le estamos exponiendo, es un propósito eterno, no es un propósito basado que nació, como lo repetíamos en los videos anteriores, en los años 80, en los años de evangelización. No nació ni siquiera cuando estuvo Jesús aquí en la tierra. Ese propósito ya estaba concretado desde antes de la fundación del mundo, antes de que te creara a cada uno de nosotros. Ya estaba concretado ese propósito, ya había un plan divino en el cual nosotros éramos partícipes de todo eso. Entonces, si entendemos que hay un propósito mucho mayor de lo que existe en mi tiempo de vida, entonces tengo que pensarlo desde una dimensión mucho más grande. Cuando accedo o cuando salgo de mí mismo y lo veo desde otra plataforma, desde otra dimensión, tengo que pensar en que la respuesta o el resultado de mi propósito no tiene que ver con el final de mis días, o sea, con que llegar a los últimos días de mi vida y decir, bueno, viví una vida tranquila, viví una vida que no me puedo quejar, me equivoqué, me hice esto, hice aquello, pero a la larga le saqué provecho, le saqué el jugo, como dicen algunos. No es solamente eso, porque si no sería tan pobre, sería pobre el propósito en el cual nos basamos. Entonces, si yo me pongo a pensar en eso, estoy siendo limitado y aún para mi generación estoy limitándola. Entonces tengo que salir de esa mentalidad terrenal y empezar a adquirir una mentalidad en Cristo Jesús, en el cual cuando entro en esa capacidad veo que el propósito puede exceder mucho más allá de mis días. Lo llevo a un ejemplo rapidito, así nada más. Fíjense que muchos conocen, acá en Argentina conocen muchos a un gran prócer que fue el general San Martín. Él manejó una ideología de libertad y muchos a lo largo de la historia, él murió, dejó un pensamiento, dejó a rajatabla el camino hacia la libertad, hacia la independencia de nuestra nación, y muchos siguieron esa ideología.
entre comillas, estoy hablando, un propósito, entre comillas. Si sucede en el plano terrenal, ¿cómo no va a suceder en el plano espiritual? Y aún excede a un plano eterno, a un plano eterno. Estamos hablando entonces de que estamos manifestando algo que va a darle de comer a nuestras generaciones el día de mañana. El propósito te tiene que dar de comer. Y eso, bueno, será tema para otra ocasión, pero el propósito te tiene que dar de comer. No sé si, mire, antes de pasarle el micrófono a uno de mis compañeros, algo que anoté hace unos días atrás, dice, mire lo que dice esto, no es de sabios el propósito, sino de valientes. No es de sabios el propósito, sino de valientes. No es completo un propósito con sabiduría, o sea, no se completa un propósito con sabiduría, sino que se completa o se concreta cuando se ejecuta bajo la valentía. El propósito no es para cobardes. El propósito se manifiesta dentro de los parámetros de la sabiduría que Dios te da bajo la valentía que vamos a exponer nosotros en esta vida. Se lo dejo ahí. Amén. Yo creo que la clave, como decía ahí el pastor, la clave del propósito es acercarse a Dios, estar siempre al lado de Él, cerca de Él, recibir todo de parte de Él. Yo creo que algo también por ahí que se puede uno confundir, primeramente cuando uno llega a la casa del Señor, cuando empiezan los primeros amores, digamos, con el Padre, que por ahí uno dice, el propósito es tener un ministerio, es ser un apóstol, un pastor, pero a veces el propósito es simplemente vivir una vida en Cristo, ¿amén? O sea, ¿cómo le puedo explicar? Yo creo que hoy en día el sistema está como llenando de oscuridad, o sea, están todos confundidos, viviendo una realidad que el sistema perfectamente ha ejecutado en cada uno. Y yo creo que lo que quiere Dios con cada uno de nosotros es tratar de sacarnos el velo ese que el sistema quiere imponernos. Porque yo lo que le decía a través cuando uno conoce a Dios, al principio no solo es entrar a la iglesia y seguir, o sea, directamente ser un apóstol, ser un pastor. O sea, primeramente debemos entender que en esta tierra estamos viviendo, como dice, un engaño de parte del enemigo. Es un engaño que Dios nos quiere librar de eso, de vivir una vida en santidad, o sea que es otra vida la que debemos llevar aquí en la tierra. Hay muchos que viven o que creen que es una realidad lo que viven, o sea, si tienen, por darle un ejemplo, una familia que todos los días tiene conflicto o pelea, y ellos dicen en su corazón, bueno, esto es normal, porque la mayoría tiene peleas y es así, y a veces se van de la casa y dejan a los hijos. El enemigo quiere que creamos que eso es algo normal, pero nosotros como creyentes, como cristianos, sabemos que no es así. Es un engaño de parte del enemigo. Nosotros podemos vivir, a través de una vez que nos entregamos a Cristo, podemos vivir la verdad de la historia, la realidad, que es vivir una vida en Cristo. Esto no significa que va a ser todo color de rosa, pero vamos a vivir en verdad, como dice la palabra. Y eso queremos transmitir a los que están, quizás alguno está pasando por alguna necesidad y piensa que bueno, es algo normal, o sea, el mundo es así, pero nosotros le decimos que no, que hay otra realidad. Dios tiene algo preparado, una vida diferente, que uno puede vivir en paz, o sea, en el hogar, o sea, siempre hay problemas, pero siempre Dios lo que trae a cada vida es el amor, y el amor, como dice la palabra, todo lo puede. Entonces debemos creer esa palabra, y que no es normal vivir siempre enojado, vivir con ira, vivir en peleas, en contiendas, en ataduras que el sistema te puede traer. Eso no es normal. El enemigo quiere hacernos creer que es así, pero nosotros sabemos que no es así. Vivir una vida en Cristo en este tiempo es lo mejor, es la plenitud. Van a haber dificultades y pruebas, pero siempre estando de la mano de Él todo va a ser mejor. Podemos tener quizá una buena situación económica o no, pero eso no es la felicidad en sí. Estar de la mano de Dios es la plenitud de gozo.
Y eso es lo que la humanidad tiene que entender. Es lo mejor. No hay dinero, no hay nada en este mundo que se compare con eso. Y eso lo tienen que entender, es la realidad de Cristo. Amén, bendiciones. Así como decía, hablaba el pastor, hablaba mi hermano Víctor, mi hermano Ariel, el pastor hablaba y decía, el propósito es para los valientes. Y mi hermano Víctor hablaba estaba hablando él del tema de la división que puede haber en un hogar, en una familia. Y cuando escuchábamos así la palabra que leyó mi hermano Ariel, también hablaba, dice, que no seas sacudido fácilmente en vuestro modo de pensar, ni alarméis por los espíritus, ni por la palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros el sentido de que el día del Señor ha llegado. Mire qué tremendo. Entendemos algo. Dice acá, no sacudís fácilmente. Estoy leyendo la versión de la Biblia de la América, de vuestra forma de pensar. Entendemos algo, como venía hablando el hermano Víctor, hablaba el pastor, yo entiendo algo y yo creo que la palabra nos está llevando a esto. No movernos, por ejemplo, para que usted me entienda más claro, por la moda. Veo cuando la moda, hoy usan todo el pelo largo, hoy se usa todo rapado, o sea, la gente se mueve al compás, por decirlo de una manera, a cómo se mueve el mundo, cómo se mueve todo, porque es una moda. Pero entendemos algo, que lo que no se va a mover, no se mueve, y cielo y tierra pasarán, y lo dice la palabra, y usted puede ver los acontecimientos del tiempo que estamos viviendo, y lo que pasa en nuestra vida, está cumplido a través de la palabra. O sea que eso no va a pasar de moda. El hermano Víctor lo hablaba y él decía, tenemos que venir porque el amor de Dios está en nuestra vida, el propósito que tenemos de nosotros en Dios es vivir una vida abundante. ¿Por qué? Porque Dios entregó su Hijo, lo más preciado, para que usted y yo tuviéramos vida en nuestra vida. Por supuesto que va a haber problemas, circunstancias, pero entendemos algo, que hay cosas que la gente ha perdido, que es la esperanza, pero no la esperanza en lo que yo puedo hacer, sino la esperanza en lo que Dios puede manifestarse en mí. El propósito de Dios en nuestra vida es que se quiere manifestar en nosotros, en tu vida, en tu generación, pero para eso yo tengo que entender algo, yo tengo que estar sólido en mi forma de pensar, porque lo decía la palabra acá. No dejarnos allí sacudir por lo que se mueve, por los pensamientos que me sacan a través de la palabra. El hermano Ariel hablaba que hay un abanico de opciones que el mundo o la vida o nos presenta. ¿Para qué? Pero ese abanico de opciones me aleja siempre del propósito y podemos llegar a hablar del despropósito de la vida. ¿Me entienden? Pero entendemos algo. Hay un tema muy tremendo que el hermano Víctor habló de la familia. Y él decía, hay discusión. Si usted pone a ver la palabra, Cristo cuando murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, trajo unión a la humanidad a través de él. ¿Qué es lo contrario que hace el enemigo? El pastor hablaba que entendemos algo. Ahí está el camino de Dios, pero también está el camino de las tinieblas, lo que me quiere sacar del propósito. ¿Qué produce el enemigo en este tiempo? ¿O qué produce el sistema o el despropósito? Una división de pensamiento. Una división. Usted y yo, acá estamos los cuatro que pensamos diferente, que somos de diferente equipo. Por supuesto que el mío es el mejor. Pero decimos somos de diferente equipo, pero ¿qué pasa? Nos ponemos de acuerdo en algo. Que es que el poder de Dios es algo tremendo, que el amor de Dios es algo sobrenatural, que no añade que da gozo y no añade tristeza, de vivir una vida abundante, que Él en mi vida, cuando Él se manifiesta en mi vida, lo imposible se hace posible. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasa? El mundo y el enemigo, ¿qué hace? Traer división en el hogar, en la familia, en los matrimonios, en el trabajo, con el vecino, con la gente. Usted puede ver un mundo ahora acelerado totalmente, que cuál de todos se puede pasar por arriba del otro. Y ese no es, vemos el caso que está pasando allí, sin ir más lejos, ahí en la guerra que se está levantando. ¿Por qué? Por el hambre de poder, por querer tener, por quererme mejor que el otro, por quererme, no sé si me explico lo que quiero decir, o una idea de pensamiento. Pero si nosotros alineamos nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo, Cristo no vino a traer división, vino a traer unión. Cristo vino a traer amor. El propósito en mi vida es que yo pueda experimentar y esperar, sobre todo, la venida de Él. Porque ahí en donde yo, mi hermano Ariel, decía 2 de Timoteo 1, 2.1, decía,
pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. O sea que hay una reunión, va a haber un encuentro cara a cara. Usted ahora no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Lo quiere experimentar, lo podemos sentir a través de su presencia. Nosotros cuando hablamos, estamos aquí en este lugar, cuando lo reunimos, por eso es muy importante reunirnos, usted no lo puede ver, pero usted lo puede sentir. Es algo tremendo, podemos sentirlo, pero va a llegar el tiempo, el momento donde cada uno de nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Él. ¿Me entienden? Algunos se adelantan en el tiempo, ¿a través de qué? A través de irse antes que nosotros, partir con Él, pero todos tenemos un tiempo de donde tenemos que ver allí qué pasó. Yo te di un tiempo, ¿me entiendes? ¿Entendemos eso? Entonces hay un propósito en nuestra vida que es reunirnos con Él. Pero para que eso pase, yo necesito moverlo a través del diseño que Dios me ha entregado, que es a través de su palabra. A través del diseño de la vida de Jesucristo que se manifestó en mí y se manifiesta a lo largo y se ha manifestado a lo largo de los años, porque podemos ver que una vida en Cristo es una vida abundante. Cristo se hizo hombre y se hizo hombre, pero vivió una vida que en poder, en autoridad. Y Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. Pero hay mucha gente que está del otro lado, que está escuchando, que se siente que no puede alcanzar, que no sabe para qué está. Yo me puedo encontrar con jóvenes que dicen, ¿para qué voy a seguir? No, tenéis que pensar, y no sé qué voy a hacer, no tienen idea, no hay sentido. ¿Entiendes? No hay sentido. No entienden, no encuentran un sentido a su vida. ¿Entiendes? Y hay un tema, el corto sí se lo dejo. Hay un tema muy importante que, o sea, tremendo que se está pasando. Usted puede ver el alto índice, y lo vuelvo a repetir, la otra vez lo dije, el índice alto de suicidio. Y Dios no te ha llamado a quitarte la vida. Dios te ha llamado a vivir una vida abundantemente. ¿Qué es lo que ha hecho que lleguen a personas a entrar a la depresión o a entrar a querer quitar su vida? A no ver la división que el enemigo ha producido en su mente y en su corazón. El pastor hablaba y él decía de una muerte, pero también tenemos que hablar de la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Gente que no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Jóvenes que les da igual y no nos puede dar igual, porque Cristo pagó un alto precio por nosotros. Y ese precio a mí me trae victoria, ese precio a mí me llamó a vivir una vida en victoria, en poder y en autoridad en Él. El propósito de Dios en mi vida es que se manifieste su gloria y su poder en mí. Amén. Quería comentarle cómo hablaba y mencionaba en pocas palabras puro despropósito de las vidas, puro despropósito en por ejemplo, como mencionaba el hermano Víctor, la división de la familia. Cómo se ha normalizado, por ejemplo, en la familia ya es normal que se droguen los chicos, ya para la familia, para los padres, se está fumando un cosito de marihuana, no es nada malo, es normal, el homosexualismo, es normal, todo ese tipo de cosas, todos pensamientos, y usted dice, pero si es normal, si mi familia se emborrachan todos los fines de semana, es normal, y ahí como vemos tiempo final y el despropósito a través de que obra el enemigo a través de la vida. ¿Cómo? Tomando lo malo por bueno. Así es simple. Dejar de acostumbrar a la gente como pasa en la noticia. Taladrarle de alguna manera la cabeza a la gente con que esto es así, esto es así, esto es así, de tal manera la percepción que lo termina aceptando. Muchas veces los hijos, los jóvenes, les tuercen tanto en los brazos a los padres que terminan aceptando que lo que ellos hacen está bien. Un despropósito, podemos ver cómo estamos en el tiempo final, por eso mismo que mencionaba el hermano Víctor, que mencionaba a los pastores, que se ha tomado tanto lo malo por bueno, que es normal, y usted está loco, si esto ya es normal, en el tiempo que vivimos esto es normal. Y para el enemigo es un despropósito total, o sea, los tiene entretenidos, entretenidos, los tiene el enemigo, los tiene entretenidos. Y lo que me da tristeza, lo voy a mencionar rápido y lo dejo que cierre, pastor. Es que también la moda, como mencionaba yo el pastor Miguel, se ha metido hasta en la iglesia. Usted me dice, pero si yo voy a la iglesia, pero está en el propósito. Porque muchas veces la moda, todo lo que se mueve en el sistema se ha metido en la iglesia. ¿Por qué lo dice hermano Ariel? Porque se ve muchas veces, se ve como
cómo se quiere agarrar cosas del sistema y meter en la iglesia. Pero si el sistema está en un despropósito total, ¿por qué quiere agarrar algo y meterlo? Amén. Así que, amado. Y yo creo que la base es no buscar la salida rápida, porque muchas veces, ¿qué familia hoy en día no tiene una persona que consume drogas? ¿Qué familia no tiene en su integrante que sea homosexual, o esté divorciado, separado, o sea una madre soltera, un padre soltero? O sea, estoy hablando de que en qué familia no existe eso. Hoy en día es tan común y lo hemos llevado a algo tan normal, tan habitual en las casas, que hemos camuflado la verdadera salida. O sea, existe solamente una salida, un solo camino. Nos habla la palabra y lo hablamos al comienzo de este mensaje hace varios videos atrás. Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, estamos hablando de que hay solamente una solución, no hay varias alternativas en las cuales yo me puedo fumarme un porro, qué sé yo, me va a sacar de mi locura, me va a bajar un poco el cambio de esa vida, de esa agitada vida que llevo. Separarme va a ser la solución porque ya no la aguanto más. O buscar otras alternativas sexuales. Estoy hablando de que a veces buscamos una salida en el plano natural para que nuestra mente espiritual descanse. Y no lo estamos consiguiendo. Estamos queriendo, como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, no estamos utilizando las herramientas que corresponden para solucionar los problemas correctamente. Y encima le estamos cargando con grandes problemas, grandes atribuciones a las generaciones venideras. Ese es un gran problema. El despropósito, no quiero tocar mucho el tema del despropósito, pero sí quiero tocar este tema. Mire, primera, no sé cómo estamos de tiempo, ¿vamos bien? Nos queda poco, ¿no? Listo, ya vamos cerrando. Entonces dice primera de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 3, dice así: cuando me iba a Macedonia, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: cuando me iba a Macedonia te pedí que te quedaras en Éfeso para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Escuche bien, doctrinas extrañas, ideologías extrañas. Versículo 4 dice: diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusión que no tiene nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por la fe. Y el versículo 5, que es el versículo clave donde yo quería llegar: te digo esto para que haya amor entre todos, resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Tres cosas importantes para que usted pueda entender cuál es el propósito en su vida. Busque tener un corazón puro, un corazón que nazca de intenciones puras. Si no lo tiene, busque a Cristo. Cristo es la principal salida y el principal punto de acceso para limpiar todas las cosas que tenemos en nuestro corazón. Segundo punto, ¿cuál es el segundo punto? Una conciencia limpia. Si no tenemos un corazón puro, no podemos limpiar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros pensamientos. Hay gente que llega a un suicidio, imagínense, al punto de quitarse la vida porque llega a una conciencia saturada, a una conciencia que ya no quiere, no da más y necesita una salida, y la muerte termina siendo la salida. Imagínense llegar a eso. Entonces, hay un propósito, existe un propósito, lo hablaba ahí el hermano Víctor al comienzo, existe un propósito, no una vida paralela, no una vida en la que yo creo en Cristo, pero hago mi vida aparte. Que conozco mucha gente que hace eso. Conozco muchos simpatizantes de Cristo. Es como cuando somos simpatizantes de un club. No es lo mismo un hincha. Ustedes acá en este país donde nos encontramos, que somos muy hinchas del fútbol, no es lo mismo ser hincha que ser simpatizante. Se lo doy ejemplo porque todos conocemos el tema, pero lleguemos al plano espiritual. No es lo mismo ser hincha o un apasionado por Cristo o por el propósito o por el plan divino que ser un simpatizante, nada más.
¿Me entiende? Por eso me lleva al último punto, que es una fe sincera. Una fe sincera. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es la fe que usted está manejando en este tiempo? ¿Sincera? ¿O realmente conozco a Cristo, pero lo dejo a Cristo que vaya con sus planes, con su propósito, con sus ideas, y yo hago mi vida? Lo dejo ahí, ¿no? Yo creo que, les repito, ¿no? Antes para ir cerrando, yo creo que hay pedidos de oración, se lo vuelvo a repetir, hay pedidos de oración que usted tiene en su vida, en su corazón. Así que si usted necesita que oremos, porque vamos a empezar a orar, a partir del próximo programa vamos a integrar la oración, es necesario que oremos por su vida también. Así que si usted necesita a lo largo de esta semana también, contáctese ahí por las vías donde usted está viendo este mensaje, contáctese, deje su pedido de oración. Si necesita que alguno de los ministerios, porque acá somos ministerios para visitar a las vidas, a las almas. Si usted necesita que vayamos a visitar a su casa, a su hogar, también podemos ir. Acá hay matrimonios también que pueden ir, así que no se preocupe por eso. Pero es necesario que también se active en su casa este propósito y este mensaje que estamos sembrando en cada una de sus vidas. Amén. Como para decir, para cerrar nada más mientras hablaba el pastor ahí, entender que muchas veces el hermano Ariel hablaba y él decía de una persona en el hogar que está con un problema, pero entendemos algo, como había hablado el pastor, tenemos que todo se mueve en el espíritu. Es el tiempo de que una persona determinada, no solo de decir creo en Dios, sino como decía el pastor, ser apasionado por Dios, empezar a buscarlo de corazón sincero, me va a llevar a mí a desatar las generaciones. ¿Me entienden? Es tiempo de ser desatados. Por eso, para eso está la palabra, para eso está este tiempo hermoso que Dios nos da, para que nuestra generación y nuestra vida sea desatada. Ir a la raíz, no por encima, sino ir a la raíz. ¿Me entienden? Por eso es un tiempo precioso. Hasta el próximo video, amado. Maranata, Cristo viene. Bendiciones.